Si no habías tenido esto en cuenta, recuerda, la fe valiente ve bendiciones donde otros ven obstáculos. De esto y un poco más vamos a estar hablando en nuestra escuela sabática práctica. Qué lindo es que podamos encontrarnos nuevamente para esta octava entrega de lo que estamos estudiando acerca de la vida de Josué. Hoy nuevamente con nuestros amigos Baston y Sergio. Y Sergio va a tener una palabra especial de oración y Baston nos va a compartir un pasaje que se menciona en esta entrega y en esta lección. Así es, amigos, vamos a tener esta palabra de oración. Bendito Padre Celestial, reconocemos que el Espíritu Santo es el dador de toda sabiduría. Y al abrir las Santas Escrituras y comentar acerca de ellas, necesitamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer el texto clave para esta lección que está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice, acuérdate de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Qué lindo Baston moderno con el teléfono, ¿eh? Sí, señor. Yo tengo mi Biblia por las dudas. Gracias por mencionar esto. Y vamos a estar estudiando un poquito de esa historia de Josué y Caleb, que vieron algo que otros no vieron. Vamos a estar hablando hoy de paso un poquito acerca de esta historia y las características de ellos en contraste con los otros que no vieron lo que ellos vieron y todo lo que eso trajo en relación a la situación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel después de esta situación. Así que quiero que levanten las antenas y ustedes allí se ajusten los cinturones porque hoy vamos a disfrutar de un tema realmente apasionante y que es muy relevante para este momento que estamos viviendo en la historia del mundo, también tal vez en nuestra historia personal. Quiero hacerles una relación con algo que leí hace un tiempo en la revista de Wall Street, o lo que se conoce como el Wall Street Journal. Ellos llegaron a entender que quienes participan activamente en su fe, ya no es solo quien cree, sino que participa activamente en su fe, tiene un florecimiento emocional, son personas más felices, tienen más perseverancia, tienen más paciencia, enfrentan mejor los conflictos. Y en relación especialmente a esto, qué lindo es ver que el autor que escribe las Sagradas Escrituras y nos relata esto, nos dice que hubo un espíritu diferente en Josué y en Caleb. ¿En qué aspecto fue ese espíritu diferente? Bueno, Pastor Rigachi, permítame leer lo que escribí de ese concepto, ¿no? Y después elaboramos un poquito más. Dice, tener un espíritu diferente significa ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios. Wow. Implica confianza absoluta en Dios, actuar en consecuencia a tu fe y nos permite, ¿verdad? No permite, que las circunstancias externas definan nuestra actitud interna. Hay que, en otras palabras, un espíritu diferente. Me encanta esa frase, ver las cosas como Dios las ve. Y yo creo que Dios ve en todo algo bueno. A pesar de la dificultad, a pesar del desafío, Dios siempre ve lo bueno. Y necesitamos hoy en día personas que sean de ese espíritu, porque yo conozco muchas personas que a todos le ven un pero y todo es negativo, ¿no? Entre nosotros los hispanos no. Y entonces, ya que dicen los hispanos que nos gusta mucho el fútbol, nuestro equipo pierde 2, 3 partidos y el siguiente, no, eso no. Y no hay como un buen hincha que a pesar de que su equipo va perdiendo, el próximo equipo vamos a ganar, lo vamos a hacer, ¿verdad? Una actitud positiva, una actitud que ve las cosas desde la perspectiva de Dios
es precisamente decir, no importa las circunstancias, esto va a cambiar, esto va a mejorar, vamos para adelante. Pero entonces ese espíritu diferente no es porque Josué y Caleb tenían más preparación, tenían más capacidad que otros, habían tenido una preparación al lado de Moisés superior a la de otros. Interesante. No, mira, es más, porque esto está basado en la historia de que obviamente pues fueron parte de los espías. Exacto, de los 12. De los 12 espías, vieron lo mismo y los 12 espías, incluso su trayectoria, tanto Caleb como Josué crecieron en Egipto. Y yo creo que también se formaron como los otros 12 espías, pero vieron las cosas diferentes. Mientras todos los demás veían todo lo negativo, ellos veían lo positivo. Y pastor, usted mencionaba que especialmente los días que estamos viendo hoy, cuando toda la situación, migración, política, desastres naturales, muchas personas van a decir, Dios mío, ¿pero esto qué es? Bueno, la palabra de Dios nos dice que aún en medio de esas circunstancias levantemos nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. O sea, en medio de las dificultades siempre hay una oportunidad y hay que tener ese espíritu y ese corazón, ¿verdad?, de Dios al enfrentar la vida. Amén. Wow, me encanta porque de repente ha habido alguna corriente cristiana o de fe que nos ha querido enseñar o enfatizar que cuando estamos con Dios ya no hay problemas. ¿Por qué la fe perseverante es tan importante cuando las cosas no van bien o cuando hay dificultades o crisis en nuestra vida? La palabra clave es la fe. No es simplemente promesa, porque puede ser promesa en muchas cosas, pero es una promesa que tiene fe, tiene una esperanza, tiene algo mucho más allá, puede ver por encima de las circunstancias. ¿Sabían ustedes que el arma más eficaz de Satanás o de las tinieblas es el desaliento? Es el arma más eficaz, el desaliento. Y cuán fácil a veces nos desalentamos. Sí, mientras, o el desánimo, que es verdad que es sinónimo, mientras que la perseverancia es el arma más eficaz que Dios le da a los cristianos. Por eso es el versículo que dice, el que persevera hasta el fin. Sí, puesto de que en la jornada cristiana, si se queda estancado, si se desanima, la eficacia del enemigo le va a arrastrar, ¿no? Pero el ánimo, el nuevo espíritu que dice, y la pregunta clave que nos dijiste fue, ¿cómo mantener una promesa de fe a pesar de las circunstancias? Oye, ¿cuántas veces se ve en las Santas Escrituras de que los creyentes del Señor tuvieron que esperar muchísimo tiempo para que se les cumpliera? Aunque Caleb y Josué dieron un informe positivo de ánimo, quiere decir que cuando lo llevaron a votación de manera colectiva en el pueblo entero optó por otra cosa. Sí. Pero ellos lamentablemente tuvieron que vivir las consecuencias de lo que la mayoría quiso del temor, seguir dando vuelta en el desierto, ¿no? Ahora, ellos tenían un informe diferente, pero ellos vivieron la consecuencia del colectiva de que no fue para entrar inmediatamente allí. Ellos tuvieron que esperar mucho tiempo. David tuvo que esperar 25 años para tomar el trono. ¿Qué diríamos de Abraham para que se le cumpliera la promesa de su muchacho que Dios le había dicho? Pero la esperanza da un nuevo espíritu, da una paciencia extraordinaria de que Dios es suficientemente grande para hacer una realidad. O sea, que es en la perseverancia donde la fe es efectiva. Qué interesante, porque es decir, vieron lo mismo. Sí. No es que unos vieron una cosa y otros vieron otra. Lo que vieron, lo vieron los 12 juntos. Pero había algo en Josué y en Caleb que los otros no tuvieron la habilidad para ver. Tal vez, como ustedes le están llamando, los ojos de la fe. No es así, los ojos del alma, que en fortaleza por la dirección divina me ayuda a percibir o a captar algo que si no tuviera la fe en Dios y mi relación con Él, no lo vería. A mí me encanta de que quizás el mismo Rigachi no se da cuenta de lo siguiente.
él tiene un juego de palabras en cuanto ellos vieron, refiriéndose a los 10 que dieron el informe negativo, pesimista, mientras que Caleb y Josué vieron otra cosa. Pero realmente es como si fuera lo contrario. Los 10 dicen haber visto gigantes y comparándose ellos, que ellos eran tan pequeñitos que era imposible que, como langostas, ¿verdad? Que pudieran atravesar. Josué y Caleb no vieron los gigantes porque ellos estaban mirando con los ojos de la fe de que el Dios poderoso le daría la batalla a ellos, la victoria, como lo que sea. Entonces, es un juego de palabras. Era un Dios más grande que los gigantes. Mucho más grande, sí. Pero que no se ve con los ojos físicos. ¿Verdad? Se ve con los ojos de la fe. Por eso era diferente. Nuestra experiencia espiritual trasciende algunas circunstancias. Porque seguramente algunos de quienes están participando de nuestra programación en Esperanza TV y de estos programas de la Escuela Sabática Práctica, tal vez, como todos nosotros, están pasando por algún problema. Y tú puedes estar pensando en este momento, bueno, pastores, ustedes porque no saben por lo que yo estoy pasando. Y tal vez no lo sabemos y el problema por el que estás pasando es muy grande, pero queremos animarte a que veas ese problema por el que estás pasando y lo evalúes con los ojos de la fe, con una fe paciente y perseverante apoyada en Dios. Pastor, pero yo quiero añadir a eso porque seguramente aquí hay personas que nos están viendo que llevan años orando por un esposo, una esposa, ¿verdad? Que acepte al Señor Jesús. Unos padres que llevan esperando años por unos hijos que se han alejado. Y lo que le queremos decir es, persevera. Amén. No te des por vencido. Sigue creyendo, porque allí vas a ver la fe actuar. Entonces, esencialmente, ¿cuál sería la diferencia entre ver con los ojos de la fe o con los ojos de la realidad terrenal o con los ojos del temor? Tiene que estar basado en promesas. El Señor, que es justo y verdadero y fiel, dio las promesas, diciendo, yo te voy a llevar de punto A a punto B y hasta más si tú echas la suerte conmigo. Hemos echado la suerte con el Señor y las promesas entonces están para nosotros. El gozo del cielo es cumplir esas promesas, no solamente para nuestro beneficio inmediato, sino para que sea un espectáculo al universo entero de que Dios es grande y poderoso. Dios quiere, lo que está buscando es a quién darle, a quién bendecirle. Pastor, ¿Qué quiere? Así es. Mira, cuando miras con los ojos de la fe, caminas sobre las aguas. Wow. Pedro caminó sobre las aguas mientras miraba con los ojos de la fe. Tan pronto comenzó a mirar la realidad, comenzó a hundirse. Mira los 2 discípulos que después de la muerte de Jesús iban de regreso a Emmaus. En desaliento. En desánimo. Mirando la realidad. Pero tan pronto comenzaron a ver en el caminar, escuchar la palabra de Dios y ver con los ojos de la fe, fueron abiertos sus ojos. Fueron abiertos sus ojos. Ahora, muchachos, la realidad es, tristemente, que sucede muy a menudo que el entorno, la gente que nos rodea, tiene una mayor tendencia a ese desaliento, ese desánimo, a ver las cosas con un punto de vista simplemente en términos humanos, seculares de este mundo, y no ver más allá con los ojos de la fe. ¿Cómo puedo mantenerme firme y a la vez que yo puedo ver con los ojos de la fe, puedo motivar y ayudar a otros a ver con los ojos de la fe? Porque nuestra influencia puede ser o para bien o para mal. Y tenemos que reconocer que a veces ese desánimo, ese desaliento se pega muy rápido. ¿Qué pudiéramos aconsejarle a alguien que nos está escuchando y que está tratando de contrarrestar esa influencia de desánimo, de negativismo, de falta de fe? Y cómo puede ser una influencia para bien para los demás. El entorno, estamos hablando de otros personajes que están a nuestro alrededor que piensan diferente. ¿Te imaginas cuando ellos vienen con ese reporte? Ellos son la minoría versus a 10 personas más que le dieron mucho ánimo, tanto ánimo a lo que estaban diciendo o tanto color que el pueblo gritó en gran manera. Dice que hubo un estruendo de grito diciendo qué mal nos está yendo. Esa es la parte negativa. Pero estos dos, Caleb y Josué, tienen el ánimo diferente y hacen lo siguiente.
ellos están imponiendo su fe por encima de las circunstancias de su entorno, de la gente. Y eso significa que puedes sufrir aún consecuencias. Ajá. Sí, porque puede tener una dificultad, puede tener un daño que los demás te propinen porque lamentablemente tú no estás alineado con ellos. Aquí llegamos a una realidad triste. No siempre la mayoría tiene la razón. La diferencia lo puede hacer una fe singular, muy propia, muy individual, de caminar con Jesús en sus promesas. Ay, ay, ay. Sí, pastor, y tenemos que mantenernos firmes ante las promesas del Señor. Aunque las cosas se vean, aunque los demás estén en contra, ¿verdad? Si te mantienes firme, y yo creo que eso es lo difícil del ser cristiano, ¿no? Nuestra consistencia en lo que creemos, porque es fácil desanimarnos, pero mantente firme, aunque no puedas ver más allá, aunque no hay un camino. La fe mueve a Dios. La fe mueve a Dios. Amén. Y estaba pensando a propósito de esto un poquito, que a veces, para no crear un conflicto, nosotros concedemos o transigimos con una situación para que no se haga el problema más grande, para que no se sientan mal otros. Sin embargo, en el caso de Josué y Caleb, la fe fue acompañada de una acción decidida. No es solo lo que yo creo, lo que pienso, lo que me sostiene, es que a veces necesito actuar en pos de eso. ¿Cómo se equilibra eso? Porque sí, no es fácil. En el caso de ellos, pues peligró la vida de ellos y de toda su familia en ese momento. Y a veces en este conflicto final, en las batallas espirituales que libramos, mantenernos de parte de Dios y de sus promesas y confiar en Él y perseverar confiando en Él no es sencillo. Y debe ser aunque nos cueste la vida. ¿Y por qué pagar un precio? Aunque se desplomen los cielos, ¿se acuerdan? Los cielos, sí. ¿Y por qué pagar un precio tan alto? No solamente porque nuestra propia salvación está en juego, no solamente porque esa paciencia o esas pruebas va a fortalecer la misma fe o va a fortalecer nuestro caminar con Cristo, pero es también la nube de testigos del legado que podemos dejar. Así es. Es más, que aunque le llevemos la contra a quienes están desanimados y que quieren también afectarnos, llegaremos a la conclusión que nuestra perseverancia hasta a ellos mismos les va a bendecir cuando hacemos la distinción. Entonces hay un legado. Yo automáticamente se viene a mi mente los 3 jóvenes hebreos, ¿verdad? Se mantuvieron firmes, ¿verdad? Aunque su vida estaba en la línea. Y aún así decidieron y el Señor proveyó. Mi experiencia, yo crecí en la iglesia, soy hijo de pastor, crecí aprendiendo las cosas de la iglesia, pero yo tuve que personalmente vivir mi fe, no de oídos, sino, y nunca me olvido una de las primeras veces que creo en mi niñez que vi la fe en acción como tal. Recién habíamos llegado a este país, teníamos unas necesidades, mis papás pusieron una lista de cosas, 10 cosas que necesitábamos. Y comenzamos a orar. Y en menos de una semana las 10 cosas se habían cumplido. Mira, a mí eso me impactó porque una cosa es escuchar las historias. Sí. Otra cosa es que nunca tenía yo tal vez 10, 9 años. Wow. Y eso influyó en mi vida espiritual. Y como tú decías, cuando nosotros actuamos con fe, hay aquellos que nos están viendo, nuestros hijos, los jóvenes. Y tenemos el caso allí de la hija de Caleb. Y con quien se casó con Otoniel. ¿Verdad? Que él vio, ¿verdad? Y siguió el legado de lo que vio, ¿verdad? De no solamente palabras, sino palabras en acción. La fe debe ir acompañada de obras que estén basadas en esa fe. Qué lindo. Y a propósito, Sergio mencionaba el punto del legado, lo que dejamos detrás nuestro. Ustedes vieron que es muy común manejando en los highways o en las carreteras que de repente hay un accidente y cuando yo me paro o bajo la velocidad o me distraigo mirando algo, hago detener todo el tránsito que viene detrás mío. Hay una repercusión, ¿no? Y a veces nosotros como los adultos, padres, madres, líderes, nos detenemos, nos distraemos,
nos desanimamos, nos atemorizamos y paramos a todas las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y por eso es que estábamos acuñando esa frase, ¿no? Sí. La fe valiente ve posibilidades, Sí. ve promesas, ve bendiciones, donde otros solo están viendo obstáculos o donde otros están solo viendo gigantes. Y eso es importante. Hay algo que quisiera que tal vez conversemos un poquito en este contexto. Qué interesante es que cuando nosotros nos aferramos a una experiencia personal espiritual, por eso David dice, gustad y ved que es bueno Jehová, Sí. ¿no? Tengo que probarlo. ¿Qué sucede cuando en esa experiencia en la que estoy adentrándome, que estoy disfrutando, que estoy viviendo, yo confío, ¿no es así? Y de repente pierdo el trabajo. Y de repente me encuentro frente a una enfermedad incurable. Y de repente mi hogar se desmorona. Y de repente mis hijos o mi cónyuge cae en una crisis que jamás hubiera imaginado. De repente nuestra iglesia, la comunidad de nuestra iglesia se divide por una discusión. ¿Qué sucede en esos momentos y qué nos ayuda a que, a pesar de que sufrimos, nuestra fe no se debilite? Sabe que de manera inmediata, no siendo simplista, porque uno tiende a dar respuesta como que dice muy simple. De manera inmediata, cuando llegan esas crisis, nosotros no tenemos del todo el cuadro completo. Y es normal que tenemos emociones, sentimientos encontrados, porque por eso se llama crisis. ¿Verdad que sí? Quiere decir que algo que estaba bien amarrado en su epicentro ha salido de su entorno, de sus rieles, y por lo tanto tenemos emociones y confusiones. Ahora, ¿no te has dado cuenta que cuando tenemos estas situaciones o dificultades, que después las sobrepasamos, que Dios nos da la mano para poder salir de ellas, ¿no te diste cuenta que experimentamos a un Dios diferente? A una profundidad de Dios, a una fortaleza de Dios, a una asistencia de Dios, cual nunca habíamos experimentado si no hubiéramos pasado por algo parecido a esto. Posiblemente no es tu crisis, es la gran oportunidad de Dios para manifestarse con mayor gloria y hacer una fe mucho más poderosa. Lo hemos visto en casa. Cuando vino y se asomó la enfermedad y la enfermedad crítica o de crisis, nosotros no habíamos visto a Dios tan especial, tan grande, tan poderoso como al pasar a través de ella. Entonces, ten esperanza, aguanta. Ve al Señor, mantente en el Señor, porque Él se quiere manifestar de manera diferente. Qué lindo. Y tal vez si nos estás escuchando has pasado por algunas experiencias. Esos momentos de profunda tribulación y angustia son un tiempo precioso de oportunidad de Dios que a lo mejor no lo aprovecharíamos si no pasáramos por esas circunstancias. Una de nuestras debilidades es cuando nos amoldamos, ¿no? Nos conformamos. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, si no avanzan, pues, ¿qué voy a hacer yo? Me quedo atrás. ¿Qué pudiéramos decir para contrastar ese acomodamiento, ese conformismo, esa mediocridad espiritual con la obra de moldeado que Dios quiere hacer, de transformación que Dios quiere hacer? La fe requiere acción. Y sí, es fácil moldearnos por las circunstancias, pero yo te diría, ejerce tu fe con acción, con determinación, creyendo. Cree en el Señor. Hazlo con la convicción de que a pesar de las circunstancias, Dios va a actuar en tu favor. Y lo lindo es que Dios nos acompaña en esos momentos. Dios nos acompaña en esos momentos porque son momentos reales. No es si vamos a pasar dificultad, vas a pasar dificultad. Sí, vas a pasarla. Eso es seguro, ¿verdad? Eso es seguro. Eso es seguro. Y no importa quién... Mira,
predicaba eso este fin de semana rapidito, de que la parábola de estos dos personajes que construyeron una casa, ¿verdad? Uno sobre la roca, otro sobre la arena. La tempestad fue la misma para ambos. Sí, para ambos. ¿Verdad? Los desafíos fueron para ambos. Los vientos dieron... La casa no se cayó, pero fue afectada seguramente. Pero ahora no se cayó porque estaba cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Precioso. Ahí es donde nuestra fe debe estar cimentada en la roca. Porque van a venir, los golpes van a venir. Va a ser duro. Pero si estamos allí cimentados, Dios va a actuar en nuestro favor. Y qué lindo es entender que así como el pueblo de Dios estuvo a las puertas de la tierra prometida y tristemente no pudieron entrar por 40 años, nosotros hoy también, tú y yo, estamos a las puertas de la herencia eterna. Somos herederos de esa preciosa promesa. Y de alguna u de otra manera, nosotros tenemos que encontrar de la mano de Dios una fe valiente como la de Caleb y de Josué para avanzar y que ninguno de nosotros, ni de nuestros seres amados, ni de aquellos que nos rodean, nos perdamos aquel glorioso momento para vivir por la eternidad. Por eso nos encanta el canto tema de toda esta serie de estudios del libro de Josué, dame fe como Josué. Y quiera Dios que tú y yo podamos tener ese tipo de fe y podamos contagiar esa fe a nuestros seres amados en el entorno del hogar y a aquellas personas que están a nuestro alrededor. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo episodio. Me esforzaré y seré valiente, porque vas conmigo, nada temeré. Tú cumplirás todas tus promesas, porque eres fiel, la victoria me darás.